lado a nivel país. ¿Qué más tenemos? Aquí vemos que el año pasado en las bases de datos de los diagnósticos que se han hecho a nivel país utilizando los distintos softwares en primer y segundo nivel, han habido casos que podrían haberse considerado sospechosos de sarampión que no han sido captados por el sistema de vigilancia. Nuestra búsqueda activa institucional ha ido a buscar estos casos, en algunos casos se ha recuperado, en otros no, pero podemos decir que sí hay casos que no están siendo notificados, pero que entran cabalmente con la definición de caso sospechoso de sarampión rubéola. Estas son las láminas. En total han sido 3.936 casos sospechosos de sarampión rubéola nuevos encontrados que no han sido tratados por el sistema de vigilancia. Entonces, tenemos que casos sí hay, pero no están siendo notificados. Con estas 4 diapositivas, ahora sí, con la sala llena, quiero dar la bienvenida al doctor Florú, miembro actual de nuestro CNI, miembro de el Comité de Vacunación Segura y actualmente uno de los principales colaboradores junto con el resto de profesionales del CNI en la normativa, en las sugerencias que se hacen a nivel técnico científico que respaldan todas las medidas que tomamos respecto a la vacunación. Adelante, doctor Florú, estamos escuchándolo. Tiene ahora el micrófono apagado, doctor. Ok, ahora sí. Muy bien, muchas gracias, doctor Echazú, por la presentación. Un gran saludo a todos los colegas, compañeros de todos los equipos de trabajo de todos los sedes de nuestro país. Hoy día vamos a tocar este tema de las enfermedades exantemáticas en la infancia y que viene mucho a colación debido al último caso, ¿no?, que ha sido comprobado el día de ayer, ¿no? Entonces, en las generalidades, ¿no?, de los exantemas, tenemos que decir de que un exantema no es un signo patognomónico de una enfermedad, es nada más otro signo clínico más de un problema de salud. Es una erupción cutánea que está asociada a una enfermedad sistémica o general. Y el primer paso va a ser establecer si es infeccioso o no. Para eso, la historia clínica sigue siendo el primer paso, lo más importante y para lo cual ustedes tienen que prepararse muy bien. La edad es importante consignarlo, la epidemiología, la incidencia estacional, si es una exposición, si es un contagio, si ha habido el sol envuelto, picaduras, áreas rurales, viajes, ingesta de fármacos, debe estar consignado en la historia clínica. El antecedente de enfermedades pasadas, el calendario de vacunación de la persona, del niño, el estado inmunológico del paciente, si tiene algún dato de tener un problema inmunológico, prácticas de riesgos en la adolescencia, sospecha de enfermedades de transmisión sexual, el periodo de incubación y las características de la fiebre, cuándo empezó la fiebre, la cronología del exantema, la cronología del enantema, que es la afección mucosa, ¿no? Entonces, en la historia clínica, eso tiene que estar muy bien consignado, las fechas, cuándo empezó, y eso es a lo que le llamamos la línea de tiempo, lo cual es muy importante. Características del exantema en la piel, la progresión, la evolución temporal, la relación con vacunas o fármacos, la distribución si es centrípeta o centrífuga. Los síntomas asociados a este exantema o a este enantema, ¿no? En la historia clínica también consignamos los signos vitales, el aspecto general de nuestro paciente. Si tiene compromiso del estado general, también es importante consignarlo.
el tipo y distribución del exantema, del enantema, si es solamente en algún lugar del cuerpo, ¿no? Porque todo eso es, todos estos detalles son importantes al momento de hacer el diagnóstico. Las adenopatías, ¿no? Buscamos en el examen físico adenopatías, tamaño, en la zona, la región que están estas adenopatías, y vemos si es que el exantema o el problema de la piel va a tener edema, va a tener descamación, va a tener picor, ¿no? Escozor. El examen segmentario, ¿no es cierto? Hacemos un examen segmentario, ¿no? Cabeza y cuello, tórax, abdomen, miembros inferiores, miembros superiores, ¿ya? Y entonces todo esto nos permite llegar a un diagnóstico, ¿no? A una sospecha diagnóstica. Por ejemplo, aquí estamos con las enfermedades exantemáticas clásicas, que son el sarampión, la primera enfermedad, la escarlatina, segunda enfermedad, la rubiola, tercera enfermedad, la varicela, cuarta enfermedad, el eritema infeccioso, quinta enfermedad, el exantema súbito, sexta enfermedad, y también mencionamos a la viruela pese a que ya ha sido erradicado. El mecanismo para estos exantemas, ¿no? Todos son debido a que hay una invasión directa de la piel por vía hematógena, ya sea del virus, bacteria, etcétera, o de la sustancia que está produciendo este exantema. La interacción que hay entre esta sustancia, entre este virus, entre esta bacteria, entre este fármaco, entre este tóxico, y la respuesta inmune, y la presencia de anticuerpos circulantes, ¿no? Entonces, para un buen diagnóstico de un exantema, debemos recordar siempre las lesiones dermatológicas primarias y secundarias, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es recordar esto, ¿no? Porque clasificamos los exantemas de acuerdo a lo que estamos viendo, qué estamos viendo y qué estamos tocando, ¿no? Es una mácula, una mancha en la piel, una pápula, algo que está sobrelevantado de la piel, que es pequeño, ¿no? Es un exantema escarlatiniforme, difuso, sobre fondo eritematoso, es un exantema papuloso, ¿no? Con pequeños granitos, o vesiculoso, estos granitos están llenos de líquido, es algo petequial o purpúrico, ¿no? Que tiene hematomas, como estamos viendo en esta foto de este lactante, ¿no? O petequias, que son pequeñas pápulas que son palpables, ¿no? Como granitos en la piel y que son rojas o moradas. Es urticariforme, que presenta abones, presenta hinchazones diseminadas ¿no? en la piel, ¿no? O es un eritema, un exantema tipo eritema multiforme, que tiene varios tipos de lesiones a la vez, ¿no? Algunas lesiones en diana, otras máculas eritematosas, otras que son pápulas, ¿cierto? Entonces, todo esto nos permite clasificar el tipo de... Perdón, doctor, se cortó unos segundos. Sí, no sé si está habilitado el micrófono. Entonces, recuerden, por favor, de darle un repaso a las lesiones, ¿no? Dermatológicas primarias y secundarias, debido a que esto es importante para hacer el diagnóstico de lo que es un exantema, ¿no? En enfermedades infecciosas. Entonces, las etiologías más frecuentes cuando hay fiebre y exantema, agentes infecciosos, ¿no? Aquí estamos con el virus. Número 1, sarampión, varicela virus, virus del herpes simple, 6 y 7, parvovirus, ¿no? Epstein-Barr, VIH, citomegalovirus, hepatitis B, dengue, adenovirus, ecovirus, coxsackie. Ustedes ven que en el virus hay un montón. Bacterias también que nos van a dar la escarlatina sobre todo, ¿no? Streptococcus aerógenes, piógenes, salmonella, Streptococcus pneumoniae, campylobacter, etc. Y no olvidemos las etiologías no infecciosas de los exantemas, ¿no? Enfermedad de Kawasaki, síndrome Gianotti-Crosty, enfermedades del colágeno, reacciones a medicamentos, ¿no? Reacciones alérgicas, reacciones postvacunales, picaduras de insectos, sudamina, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas en la etiología no infecciosa y sobre todo nos vamos a capacitar sobre todo en lo que son los agentes infecciosos. No olvidar de que todas estas enfermedades son de declaración obligatoria, colegas,
y que debemos entonces tener siempre presente de que los formularios de declaración obligatoria los tenemos en nuestro celular, los tenemos en nuestra computadora. El programa ampliado de inmunización en su página tiene todas las fichas, ¿no?, que ustedes pueden descargar para hacer entonces la declaración. Es de declaración obligatoria y contamos, ¿no?, en el trabajo que ustedes pueden hacer, en la declaración que ustedes pueden hacer, para que nosotros ya vayamos con los equipos técnicos a hacer entonces ya el estudio epidemiológico. Muy bien, entramos a lo que es el sarampión, ¿no? No olvidemos de que estamos a riesgo, ¿no?, debido a que la cobertura de SRP1, aquí lo tenemos, este es el informe de la OPS del año 22, Bolivia está menos del 80%, está en rojo, ¿no? Bolivia, el SRP1 el año 22 está en 69%. Y la SRP2, ¿no?, la vacuna triple viral, la segunda dosis, ¿no?, también la tenemos menos del 80%, en 49%. Esto nos hace a que seamos un país de riesgo y tenemos que poder revertir esta situación, ¿no? Y no olvidemos de que todo niño de 5 años tiene que recibir la dosis, ¿no?, de SRP1 y posteriormente la dosis de SRP2. Muy bien, la etiología. La etiología de sarampión, virus de ARN monocatenario, que es de la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. El ser humano es el único huésped. Son 6 proteínas, la hemaglutinina, la proteína de fusión, que codifica este virus, y los anticuerpos neutralizantes generalmente, ¿no?, neutralizan la proteína H, los anticuerpos contra proteína F limitan la proliferación durante la infección. La transmisión, entonces, del virus del sarampión es que penetra a través de vías respiratorias o la conjuntiva, después del contacto con aerosoles en los que se haya suspendido el virus por gotitas. La edad preescolar es la edad de mayor transmisión. Los pacientes pueden transmitir la infección, su contagiosidad es muy alta, 3 días antes del exantema y 4 a 6 días después del inicio de este exantema. En la anatomía patológica, ¿qué vemos en una muestra de piel? Vamos a ver necrosis del epitelio respiratorio o cutáneo, infiltrado linfocítico asociado. Vamos a ver vasculitis microvascular en la piel y mucosas. En tejido linfoleticular vamos a ver hiperplasia linfoide, la cual causa las adenopatías. Y fusión de células infectadas va a lugar a células gigantes multinucleadas, que son patognomónicas del sarampión en una muestra de anatomía patológica. La patogenia consta de 4 fases. 1, el periodo de incubación de 8 a 10 días. Después, la fase prodrómica, 4 a 5 días con fiebre alta. Tos irritante, rinitis, conjuntivitis, fotofobia. 12 a 24 horas después va a aparecer el exantema, ¿no? Y esta relación entre la fiebre y la aparición del exantema, ¿no?, es muy importante el diagnóstico del sarampión. La fase exantemática es de 5 a 6 días, es de tipo morbilliforme, mápulo-papular, confluente en placas. La progresión y regresión es cefalocaudal, empieza generalmente de la cabeza, ¿no?, del cuero cabelludo hacia abajo, y también desaparece de la misma manera y no es pruriginoso, el sarampión no pica. La recuperación nos da una descamación furfurácea y van a ir declinando entonces en la época de recuperación los síntomas respiratorios y se recupera el estado general. También vamos a ver que la incubación, el virus, va a migrar a los ganglios linfáticos regionales durante la época de incubación. Después se produce una primera viremia que disemina el virus por el sistema retículo endotelial y una segunda viremia lo va a difundir por las superficies corporales, ¿no? Ese es un dato clásico también del sarampión. La enfermedad prodrómica se va a producir después de la segunda viremia y se asocia a necrosis epitelial o la erupción. En la fase prodrómica se libera el virus y cuando aparece el exantema se inicia la producción de los anticuerpos. Y el periodo de incubación va a ser 7 a 14 días posterior al ingreso del virus por el vía respiratoria y conjuntival. Y tiene 2 viremias, como lo hemos dicho. Acá estamos viendo, ¿no?, el periodo
prodrómico o catarral, que va a durar de 2 a 4 días, que se caracteriza por tener fiebre alta, síntomas constitucionales como una rinitis, conjuntivitis, tos seca, disfonía. Y aquí vemos una foto de las famosas manchas de Koplik, ¿no? Que son grumos blanco-amarillentos a nivel de las muelas, en la mucosa yugal, a nivel de los molares. Escasa movilización de secreciones pulmonares y microadenopatías cervicales o generalizadas. Acá tenemos otras fotitos del periodo exantemático, la duración de 3 a 5 días, es un exantema eritemato maculopapular morbiliforme, coincide con el nuevo pico febril de 39 o 41 grados, la cronología cefalocaudal se completa en 2 a 3 días, ese aspecto de cara sucia, como ven aquí en este lactante, la fiebre va a descender 24 de completarse el exantema y si persiste va a ser indicio de complicaciones. El periodo de convalescencia es de 2 a 4 semanas, involución en el mismo orden de inicio, ¿no? Y puede dejar manchas ocres y una descamación fina en polvo de arroz en la piel. Va a haber también infecciones asintomáticas en personas que tienen anticuerpos adquiridos de forma pasiva, como los lactantes o receptores de hemoderivados. El exantema puede ser inespecífico, de breve duración o completamente inexistente debido a que han recibido transfusiones sanguíneas con anticuerpos no bloqueantes. Estas personas no van a liberar el virus y no transmiten la infección a contactos familiares. El diagnóstico se hace sobre todo por la clínica, ¿no? Ya hemos visto que todo exantema maculopapular con fiebre tiene que ser declarado como sarampión hasta que la investigación diga lo contrario. La biometría hemática nos muestra linfopenia más intensa que la neutropenia y lo confirmamos serológicamente, ¿no? Con los anticuerpos IgM plasmáticos que aparecen 1 o 2 días después del inicio del exantema y permanecen detectables alrededor de 1 mes, ¿no? Entonces, la cronología de cuándo empezó la erupción, cuándo empezó la fiebre, cuándo se tomó la muestra, es muy importante para nosotros poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico diferencial, la rubiola, el adenovirus, el enterovirus, virus de Epstein-Barr, exantema súbito en lactantes, el eritema infeccioso en niños mayores, la escarlatina, síndrome de Kawasaki puede presentar muchos de los signos del sarampión, pero carece de las manchas de Koplik y de la tos intensa prodrómica. Las complicaciones del sarampión, la morbimortalidad mayor en los niños menos de 1 año y en los mayores de 20 años, el hacinamiento, la desnutrición y la inmunodepresión favorecen estas complicaciones. La neumonía es la causa más frecuente de fallecimiento y la sobreinfección con Streptococcus pneumoniae, Haemophilus o Streptococcus aureus. La otitis media aguda es una complicación más frecuente. El sarampión negro o hemorrágico también se puede, es muy raro, pero se ha descrito la erupción cutánea hemorrágica y suele ser mortal. También como complicación se habla de la panencefalitis esclerosante subaguda, que es algo crónico que sucede después, ¿no? Varios años después de que ha habido un sarampión, porque es un proceso neurodegenerativo, ¿no? Y mientras más, a una edad más temprana ataca el sarampión a esa persona, eso puede favorecer el desarrollo de esta panencefalitis esclerosante subaguda. En los varones se detecta con el doble de frecuencia que en las mujeres. La clínica de esta panencefalitis esclerosante subaguda, 7 a 13 años después de infección por sarampión, hay varios entonces estadios, ¿no? De este problema que es una enfermedad neurodegenerativa. El diagnóstico de esta complicación se lo hace con anticuerpos contra el sarampión en líquido cefalorraquídeo, aislamiento del virus o antígeno viral del tejido cerebral obtenido por biopsia o autopsia, ¿no? Varios años después del problema. Ok, ¿cómo se trata un sarampión? Medidas de soporte, hidratación, antipiréticos. La insuficiencia respiratoria debido a croup o neumonía puede requerir soporte ventilatorio. La vitamina A, ¿no? Por eso las campañas de vitamina A y el dar vitamina A nuestros niños es importante. Y la profilaxis de los contactos, ¿no? En personas inmunodeprimidas, por ejemplo,
o embarazadas, inmunoglobulina 0,25 ml por kilo dentro de los 6 días de la exposición. La vacuna, ¿no? No olvidemos que ese es un trabajo muy importante al cual todos estamos al frente. Recapacitar a todos los padres para que vacunen a sus niños menos de 5 años. ¿No? Sabemos que en Bermejo, el día de ayer se ha comprobado un caso de sarampión. En 2023, entre la semana epidemiológica 1 y la 52 en la región de las Américas, se han notificado 14.484 casos, sospechosos y 53 casos confirmados de sarampión. En enero también hubo un caso de sarampión en Salta, en Argentina, ¿no? Ahora, recordamos que Bolivia fue certificada y declarado libre de sarampión en 2012 por la OMS, y debido a las bajas coberturas de vacunación que les he mostrado, entonces estamos volviendo a tener casos. Depende de nuestro trabajo el recuperar esas coberturas de vacunación. La rubiola, un diagnóstico diferencial del sarampión. La etiología, ¿no? Un virus, rubivirus de la familia Togaviridae, ARN monocatenario, sintetiza 3 proteínas estructurales, muy sensible al calor, luz ultravioleta, valores extremos de pH, estable a temperaturas frías, y el ser humano es el único huésped también de la rubiola. Ataca en las edades preescolar y también hemos visto el desplazamiento a edades mayores por vacunas, ¿no? Mujeres mayores que también se ha dado de rubiola. La transmisión es por gotitas, incubación 2 a 3 semanas, la contagiosidad días antes del exantema, 5 a 7 días posteriores, ¿no? Y la anatomía patológica, vamos a ver signos inespecíficos de inflamación linforeticular, de una infiltración mononuclear perivascular, meningia. La patogenia, fíjense, primero hay una infección, replicación en el epitelio respiratorio, diseminación a ganglios linfáticos, la viremia, y luego liberación de este virus desde la nasofaringe. Desde ese momento que hay el exantema, hay la liberación de este virus, ¿no?, de nasofaringe, y la contagiosidad, y el periodo de mayor contagiosidad 5 a 6 días después del exantema. El síndrome de rubiola congénita también hay que hablarlo, debido a que es algo muy, muy peligroso. Durante las primeras 8 semanas de gestación es el periodo más relevante para presentar defectos congénitos graves. Después de las 16 semanas de gestación, los defectos son infrecuentes. La causa de la lesión celular y tisular en el feto es la necrosis tisular debido a la insuficiencia vascular, la reducción del tiempo de multiplicación celular, ruptura cromosómica. Manifestación clínica en la infección postnatal, el periodo de incubación es de 14 a 21 días, hay una fase prodrómica, febrícula, dolor faríngeo, eritema ocular, con o sin dolor, cefalea, malestar general, linfaneuropatías generalmente detrás de la cabecita, suboccipitales, retroauriculares, cervicales anteriores. Hay un exantema en cara y cuello, máculas pequeñas, irregulares y rosadas, ¿no? Se manifiesta en el sentido centrífugo para afectar tronco y extremidades, ¿no? Acá tenemos una imagen de estas máculas, generalmente, ¿no?, empieza en la cabeza y cuello y luego se van a manifestar de manera centrípeta en el tronco. También tenemos estas pequeñas lesiones diminutas rosadas, que son las manchas de Forchheimer en el paladar, o pequeñas hemorragias petequiales en paladar blando, ¿no?, en la rubiola, manchas de Forchheimer. Después, el exantema puede desaparecer a partir de la cara y se extiende al resto del cuerpo a los 3 días y no tiene descamación. No hay descamación. El diagnóstico de la rubiola por la clínica, la biometría hemática nos va a dar leucopenia, neutropenia, a veces trombocitopenia leve, y la serología nos da también el diagnóstico, la identificación de IgM contra rubiola. Generalmente alza 4 veces el valor normal de la IgG y se va a positivizar a los 3 días del exantema, ¿no? Por eso la línea de tiempo es bien importante para todos estos diagnósticos. En el diagnóstico diferencial, infecciones provocadas por adenovirus, parvovirus, B19, el eritema infeccioso, virus de Epstein-Barr o el enterovirus. Ausencia de manchas de Koplicki de una fase prodrómica grave, así como una evolución más corta, permiten diferenciarla del sarampión. Las complicaciones, tenemos una trombocitopenia postinfecciosa,
generalmente 2 semanas después del exantema, petequias, puede haber epistaxis, hemorragia digestiva y hematuria. Eso es algo autolimitado y esperamos recuperación. Hacemos seguimiento con un hemograma y dosificación de plaquetas. Pueden haber artritis en adultos y en mujeres jóvenes generalmente. Comienza la primera semana del inicio del exantema, afecta las pequeñas articulaciones de la mano, no deja secuelas y también es algo autolimitado. La encefalitis, ¿no? Es algo muy peligroso, muy raro también. Hay 2 formas, el síndrome postinfeccioso que aparece después en la rubéola aguda y una panencefalitis progresiva que aparece como una enfermedad neurodegenerativa años después, ¿no? Por eso el seguimiento es importante. En la rubéola congénita vemos retraso en el crecimiento intrauterino, los hallazgos retinianos con la retinopatía en sal y pimienta y también con la catarata, en este caso unilateral, las anomalías cardíacas, el PSA, lesiones de las arterias pulmonares, valvulopatías, neumonitis intersticial, meningoencefalitis en los niños, anomalías sensoriales o motoras. En el tratamiento es de soporte, hidratación, analgésicos, antipiréticos, considerar administración de inmunoglobulina o corticoides en la trombocitopenia grave que no remita, de acuerdo a especialidad, y niños con síndrome de rubéola congénita, el manejo multidisciplinario, el pediatra, el cardiólogo, el audiólogo, el oftalmólogo y el neurólogo. La prevención en las gestantes expuestas a la rubéola debe extraerse una muestra de sangre para análisis de anticuerpos IgG específicos de rubéola y debe guardarse una muestra congelada. Si el resultado es positivo, es probable que la madre sea inmune y si es negativo, tomar una segunda muestra 2 a 3 semanas después y ver si es que hay alguna seroconversión. La vacuna es la del sarampión, rubéola, parotiditis, ¿no? Que debe darse en 2 dosis, ¿no? La primera a los 12, 15 meses, segunda 4 o 6 años. La vacuna no debe administrarse durante la gestación y debemos notar que la OPS-OMS declaró en 2015 a Bolivia libre de transmisión endémica de rubéola y el último caso de transmisión endémica de la rubéola y síndrome de rubéola congénito se registró en 2006 en nuestro país. Otra erupción, la varicela zoster, que es por virus de la varicela zoster, causa infecciones primarias, latentes y recurrentes. La infección primaria se manifiesta como varicela, conduce a una infección latente en neuronas y ganglios sensitivos. La reactivación de infección latente va a causar el herpes zóster. Entonces, ¿para qué? Mil disculpas, doctor, al silenciar a veces también los silencio. Entonces, en esto de la varicela, el varicela zoster, tiene que haber primero la varicela, luego el virus escapa del sistema inmunológico en los ganglios, ¿no? Paravertebrales, y luego la segunda infección o la reactivación de esta infección latente va a causar el herpes zóster. La etiología es el virus herpes humano neurotrópico, tienen una cubierta y un genoma de ADN bicatenario que codifica este virus. En la epidemiología, ¿no? Vemos estas lesiones generalmente de 5 a 10 años, ¿no? Las de la varicela, la transmisión de gotitas y fomites. Los pacientes con varicela van a contagiar 24 a 48 horas antes de aparecer el exantema hasta que las vesículas se transforman en costras, en general 3 a 7 días después del inicio del exantema. Aquí vemos, ¿no? Los típicas máculas vesiculares, ¿no? Agrupadas, que van a dar vesículas, luego costras, ¿no? Esa es la línea de tiempo de las lesiones de la varicela. El exantema maculopapular es no confluente, evoluciona a vesículas, pústulas, costras, y vemos lesiones en distintas oleadas, ¿no? Y pueden haber costras y haber vesículas al mismo tiempo, que son las lesiones iniciales. El riesgo que durante su vida las personas con antecedentes de varicela sufran un herpes zóster es del 10 al 15%. En la patogenia se van a transmitir a través de secreciones respiratorias y del líquido de las regiones cutáneas por vía respiratoria o contacto directo. Durante la primera parte del periodo de incubación, que es de 10 a 21 días, el virus se multiplica en el tejido linfoide local
y hay una breve viremia subclínica que va a diseminar el virus al sistema retículo endotelial. En la patogenia, las lesiones cutáneas diseminadas aparecen durante una segunda fase virémica que dura 3 a 7 días. El virus se transporta de vuelta a la mucosa respiratoria alta durante la parte final del periodo de incubación, lo que permite su diseminación a contactos susceptibles. Y la reactivación del herpes zóster consiste en un exantema vesiculoso que tiene una distribución según los dermatomas, ¿no? Generalmente en adultos. Aquí tenemos un niño con varicela y como ven, este niño está sonriendo. Generalmente la afectación del estado general es mucho más leve que las otras viroses. Inicia 14-16 días posterior a la exposición de la varicela. Antes del exantema puede haber fiebre, malestar, anorexia, cefalea, dolor abdominal. Las lesiones aparecen primero en la piel cabelluda, posteriormente la cara y tronco. Y las máculas eritematosas son muy pruriginosas que se convierten en pápulas, vesículas y costras. Puede haber simultáneas lesiones en varias fases de evolución, como hemos dicho. La distribución es centrípeta, ¿no? Hacia el centro del cuerpo. Las lesiones son ulceradas, pueden tener lesiones ulceradas en mucosa de orofaringe, vagina. El número promedio de lesiones puede haber desde muy pocas hasta 1500. Puede haber hiper o hipopigmentación de los sitios donde estaban las lesiones y esto persiste días o semanas hasta que desaparece. Diagnóstico diferencial, virus de herpes simple, el enterovirus, exantemas por Staphylococcus aureus, reacciones a fármacos, dermatitis de contacto, picaduras de insectos, también debemos hablar. Manifestaciones clínicas, ¿no? De varicela en personas vacunadas o el breakthrough varicela, varicela de brecha o decapitada o abortiva, ¿no? La vacunación tiene eficacia superior a un 95% en la varicela. El exantema es atípico y predominantemente maculopapuloso. Menos de 50 lesiones, hay fiebre escaso nula, menos contagioso. La varicela neonatal, una infección por vía transplacentaria como resultado de viremia materna, también se puede ver. Los lactantes prematuros nacidos antes de las 28 semanas de gestación con madres con varicela activa, en el momento del parto deben recibir inmunoglobulinas antivaricela zóster. Y en el periodo perinatal, aciclovir 10 miligramos por kilo cada 8 horas endovenoso. Puede haber también un síndrome de varicela congénita, debido a que el periodo de mayor riesgo es la fase de desarrollo y la inervación de yemas de los miembros y maduración de los ojos. Entre la 6ª y 12ª semana puede ser la interrupción máxima del desarrollo de extremidades. Entre la semana 16 y 20, afectación ocular y encefálica. Y la lesión cutánea característica es una cicatriz que tiene forma en zigzag con distribución. Aquí vemos un niño afectado de fetopatía por varicela, ¿no? Puede haber afección en nervios sensitivos, lesiones cutáneas, cicatriciales, hipopigmentación. En el tallo óptico, las lesiones nos van a dar microoftalmia, cataratas, corioretinitis, atrofia óptica. En el cerebro o encefalitis con microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones. Y la médula cervical y lumbosacra nos da hipoplasia de una extremidad de efectos motores sensitivos, disfunción de esfínter anal y vesical. Las manifestaciones clínicas del herpes zóster, lesiones vesiculosas que se agrupan en 1 o 2 dermatomas. En niños pocas veces se asocia con dolor localizado, hiperestesia, prurito o febrícula. Síntomas de neuritis aguda pueden ser mínimos. Resolución completa en 1 a 2 semanas. En niños inmunodeprimidos similar a los adultos puede dar la neuralgia postherpética. El diagnóstico es clínico. La biometría hemática muestra leucopenia durante las primeras 72 horas, linfocitosis. Pueden haber pruebas de función hepática aumentadas ligeramente. Virus de varicela zóster se identifica mediante el virus análisis de fluorescencia. Y el tratamiento, ¿no? En personas inmunodeprimidas o lesiones muy severas, aciclovir, ¿no? Ahí están sus dosis. Pacientes con signos de infección diseminada, neumonía, hepatitis grave, trombocitopenia, se da aciclovir intravenoso. Y en el herpes zóster se puede dar también el aciclovir. El diagnóstico de la varicela es clínico, laboratorio por cultivo por PCR, serología específicas IgM, IgG, las complicaciones sobre infección bacteriana, complicaciones del sistema nervioso central como meningitis o encefalitis, puede haber el síndrome de Reye
varicela asociada con aspirina, que es importante también comentarlo. Puede haber miocarditis, artritis, hepatitis, ¿no? Y hablar de que la vacuna no está en el PAI, pero circula en consulta. Y la gamaglobulina antes de las 96 horas de exposición en todo paciente inmunocomprometido también es importante, que es algo que podemos hacer para profilaxis de varicela en inmunocomprometidos. Ahora pasamos al eritema infeccioso o quinta enfermedad, que también es un diagnóstico diferencial del sarampión. En niños de 5 a 14 años de edad, los meses de primavera, verano son donde más se diagnostica esta enfermedad. El agente etiológico es el parvovirus. El contagio de secreciones respiratorias durante el pródromo. La incubación es de 4 a 14 días. Síntomas prodrómicos en el 20 a 60% de los casos. Vamos a ver fiebre, cefalea, prurito, faringitis, mialgias, náuseas, diarrea y dolor articular. El periodo de contagio, 7 días previos a la erupción hasta su aparición. Hay varios cuadros clínicos asociados al parvovirus, ¿no? El eritema infeccioso afecta entonces a niños sanos. El cuadro clínico, asintomática abifásica, fiebre con pródromos inespecíficos, rash localizado en mejillas, el slap face, ¿no? Como que le hubieran dado un sopapo, eritema generalizado con prurito palmoplantar, también es la otra cosa que puede haber. En los adultos da poliartropatía, en adultos sanos, altragias de pequeñas articulaciones, duran 1 a 3 semanas. También se asocian otros cuadros como la aplasia transitoria, aumenta la eritropoiesis, retículo, citopenia, pancitopenia va a ser rara, predomina en la anemia de células falciformes y unas crisis habitualmente bien toleradas. El síndrome hemofagocítico en huéspedes sanos, ¿no? Que es algo raro, pero que da muchos problemas para el diagnóstico en niños y en adultos. Hiperplasia histiocítica marcada, hemofagocitosis, citopenia asociada a infección sistémica. El hidrops fetal en fetos menores de 20 semanas causa 10 a 15% del hidrops. Es rara, 1 en 3.000 nacimientos y no asociada a malformaciones congénitas. El eritema infeccioso o quinta enfermedad, en su clínica vamos a ver exantemas simétricos, maculares, maculopapular, festoneado en placas. El exantema empieza en la mejilla y el mentón. El eritema puede haberse en guante y calcetín. 2 fases, el signo de la cachetada en los primeros 2 días. Y luego progresivamente la afectación en extremidades, nalgas y tronco. Por eso ustedes ven que el sentarse con la mamá, con el papá, con el tutor del niño es importante y preguntarle que recuerde cómo empezó todo esto. 1 a 2 semanas, adopta aspecto reticular, puede afectarse palmas y plantas y se describe este exantema en encaje. Las complicaciones pueden haber anemia, aplasia eritroidea, artritis. El diagnóstico es generalmente clínico y el tratamiento va a ser de sostén, ¿no? Acá vemos unas fotos, un niño con ¿no? La facies de cachetada, el sarpullido en la cara, ¿no? Y el sarpullido como un encaje en las extremidades. Primero empieza acá y luego acá, ¿no? En una segunda instancia. Muy bien, la escarlatina o fiebre escarlata, enfermedad de escolares que está producida por toxinas eritrogénicas o toxinas pirógenas del estreptococo, ¿no? Del estafilococo beta hemolítico tipo A, en pacientes con cuadros y aparición de enantema, puede haber en la mucosa, fiebre y descamación. La epidemiología va a ser exclusiva en los seres humanos, distribución universal en todo el cuerpo, predomina de 3 a 15 años, no tiene patrón estacional, se asocia a faringitis o estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? El agente etiológico es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el contagio es por gotitas o fomites, ¿no? Uno puede tocar lesiones y contagiarse, ¿no? La incubación de 3 a 7 días, si es por contagio cutáneo, 24 horas, muy contagioso por contagio cutáneo. El rash
va a ser un rash eritematoso micropapular en tronco y extremidades. El aspecto va a ser de papel de lija. Cuando uno toca es, ¿no?, rugoso, papel de lija. Descamación fosforácea a los 7 a 10 días. Y el signo de Pastia, que es pliegues más acentuados, ¿no es cierto?, en las axilas, en la zona inguinal, ¿no? Está más acentuado en los pliegues, estas lesiones. La fascia es de Filatov, los surcos nasogenianos están libres de lesiones. Y la angina, ¿no? Generalmente vemos una angina con congestión, con eritema, con exudado, con adenopatías submaxilares. La lengua también puede ser una lengua aframbuesada. Puede asociarse con vómito, con cefalea y dolor abdominal, ¿no? Entonces, aquí vemos una lengua aframbuesada y las lesiones, ¿no?, típicas en papel de lija. Fiebre súbita y alta, 5 a 7 días de duración sin tratamiento, la fiebre. El enantema puede ser concurrente con el mayor alza térmica. Enantema significa afectación de las mucosas. Eritema faríngeo en casos graves, puede haber un exudado membranoso y petequias en paladar y pilares anteriores. Afectación de la lengua, puede ser una fresa blanca, descamación desde los bordes hacia el centro o una fresa roja. El exantema puede ser de inicio precoz, maculopapular generalizado, aspecto áspero. En la cara, en frente y mejillas, con la palidez peribucal. Intenso en pliegues de presión, con presencia de petequias, las líneas de Pastia, ¿no?, acá y en las ingles. La descamación, que se inicia una semana después del inicio de la fiebre, inicia en cara, con aspecto de salvado. Después está seguido por descamación en colgajos en el tronco y las extremidades. Las complicaciones, ¿no?, la fiebre reumática, la glomerulonefritis, absceso perimigdalino, retrofaringio. El diagnóstico es clínico siempre, el laboratorio es por el cultivo, ¿no?, de fauces, Gram, el asto, y el tratamiento, ¿no?, de penicilina o derivados de penicilina. Aquí vemos una lengua aframbuesada y las lesiones cutáneas. El eritema infeccioso o quinta enfermedad, ¿no?, que causado por el parvovirus B19, afectación y generalmente la edad de 4 a 15 años en la primavera, se transmite por gotitas, incubación de 4 a 14 días, y la contagiosidad es durante el pródromo, ¿no?, antes de la erupción. Cuadro clínico, el pródromo febril, gran compromiso del estado general, cefalea, mialgias, el exantema parecido a la rubiola y el sarampión, comienza en mejillas y mentón, sensación de calor, leve prurito, que se fluctúa con el calor y ejercicio. Eritema en guante y calcetín. El edema es simétrico, doloroso y eritematoso en manos y pies, evoluciona a pápulas purpúricas y petequiales. El eritema en guante y calcetín. El signo de la cachetada también puede haber, se acentúa con el calor. El exantema en encaje oscila por varias semanas, ¿no? Acá tenemos el herpes virus tipo humano, tipo 6, cuáles son sus características. Una prima infección por herpes virus tipo 6 ocurre durante los 2 primeros años de vida, pico entre el 6 y 9º mes, la seroprevalencia mayor del 95% en niños de 13 meses, generalmente es por intercambio de saliva contaminada, la vía intrauterina y perinatal, muy poco frecuente, se incuba en 9 a 10 días y produce una enfermedad por invasión celular directa o por inducción de citoquinas, ¿no?, factor de enclosure tumoral, interferón gamma, interleuquina 1B. Hay entonces un síndrome febril en huésped inmunocompetente, irritabilidad, meningitis, coriza, enfermedad diarreica aguda, tos, ¿no?, rash, hiperactividad bronquial. El exantema súbito postfebril asociado al virus tipo 6 o 7, fiebre por 3 o 4 días. El laboratorio nos da linfocitosis atípica relativa, neutropenia y complicaciones, las convulsiones febriles. El cuadro clínico en los inmunocompetentes puede haber trastornos neurológicos con convulsiones y otros síndromes como reacción de hipersensibilidad a drogas.
En el inmunocomprometido no es mucho más grave y entonces puede ser mortal en el inmunocomprometido. El exantema súbito o sexta enfermedad tiene como complicaciones el compromiso del sistema nervioso central, la meningitis, la encefalitis, las convulsiones febriles. El diagnóstico es clínico, laboratorio, puede haber serología específica IgG e IgM. El tratamiento es de sostén siempre. Algunas imágenes para la sexta enfermedad. Otro diagnóstico diferencial, ¿no? Enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis aguda sistémica, de etiología hasta ahora desconocida, con afectación predominante de pequeños y medianos vasos, destacando el compromiso coronario. La epidemiología, 50% menos de 2 años, 80% menos de 5 años, y raro en menores de 3 meses y mayores de 8 años. El compromiso coronario, 20% en no tratados a tiempo, y la mortalidad depende de precocidad en diagnóstico y tratamiento. Japón fue del 1% en 74 y 0,1% en 95. La incidencia es estacional en invierno y primavera. La etiología es desconocida, asociación a múltiples gérmenes o enfermedad por superantígenos. Los criterios diagnósticos: fiebre de 5 días de evolución, inyección conjuntival de predominio vulvar sin exudado, cambios en la piel con un rash polimorfo generalizado, miliforme, maculopapuloso, escarlatiniforme, cambios en extremidades, induración en manos y pies, eritema palmoplantar, descamación periungual, cambios en la boca, eritema en boca y faringe, labios rojos, fisurados, lengua de frambuesa, adenopatía cervical única, no supurativa. El hemograma nos muestra glóbulos blancos más de 15.000, neutrofilia, velocidad de eritrosedimentación superior a 40 miligramos y un PCR no muy elevado de 3, con esta discrepancia entre velocidad de eritrosedimentación y PCR, y una trombocitosis con aumento de plaquetas más de 500.000 desde la segunda semana. Los cuadros auxiliares son la uretritis, artritis, diarrea, dolor abdominal, meningitis aséptica, miocarditis, hidrovesicular, queratitis, ictericia, irritabilidad. El cuadro clínico clásico entonces sería de una fiebre más 4 de los siguientes criterios sin evidencia de otra enfermedad que explique los cambios. Atípico incompleto sería una fiebre y menos de 4 otros criterios. Algunas imágenes, ¿no? La descamación periungual, la boca de payaso, ¿no? Bien roja, la lengua frambuesada también, la erupción, ¿no? Que podemos tener en los niños. Aquí algunos datos del tratamiento: aspirinas, y el tratamiento es multidisciplinario en tercer nivel, ¿no? La boca de payaso, la lengua frambuesada, descamación, ¿no? De los lechos unguiales, la conjuntivitis, ¿no? La erupción. Ahora debemos también hablar de los exantemas no infecciosos. La sudamina, que es frecuente, ¿no? En el oriente, la sudamina, el contacto con sustancias irritantes, las reacciones alérgicas medicamentosas y picaduras de insectos, que son diagnósticos diferenciales que veo frecuentemente por la subespecialidad que tengo de alergología, ¿no? Muchos problemas de piel vienen a consultarme por estas cosas, ¿no? Y entonces se llega a diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces siempre pensar en picadura de araña, picadura de mosquito, picadura de garrapata, los chinches, ¿no? Y las abejas, que son picaduras que van a dar el famoso prurigo infantil o generalmente prurigo también en los adultos. Ahora, el adenovirus también es otro agente que va a dar erupciones. En menores de 4 años es más frecuente, transmisión de gotitas, contacto directo fecal-oral, la incubación de 9 días, la contagiosidad es muy alta, 4 días post-exposición, cuadro clínico, una fiebre alta, faringitis, neumonía multifocal, diarrea, cistitis. El exantema es maculopapular, morbiliforme. Los laboratorios nos van a dar una leucocitosis, a veces con neutrofilia o desviación izquierda, PCR alta. El diagnóstico es por IFI o cultivo viral, manejo va a ser siempre sintomático en el adenovirus. Después tenemos el enterovirus. El agente va a ser el Coxsackia 16, ecovirus, enterovirus, puede ser el virus de la polio, hepatitis A.
Afecta lactantes escolares, transmisión gotitas y fecal oral, la contagiosidad es alta, incubación de 3 a 7 días, puede haber fiebre alta o baja, vómitos, diarrea y cólicos intestinales. El exantema, síndrome pie, mano, boca, cuando es Coxsackie, pueden haber lesiones petequiales. Se ve herpangina, úlceras en pilares de la boca, boca con vesículas claras con halo rojizo, escasas, respetan amígdalas y faringe. Las complicaciones, meningitis, encefalitis, pericarditis, miocarditis, pancreatitis y parotiditis. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer una estrategia para la evaluación inicial del niño con fiebre y exantema? Primero, ver si hay compromiso del Estado General o no hay compromiso del Estado General. Cuando hay compromiso del Estado General, ¿qué tipo de exantema es? Si es vesículo ampolloso, pensamos en varicela, síndrome de mano, pie, boca, reacción post-vacunas. Si este es máculo papuloso morbilliforme, infecciones virales, escarlatina, síndrome de Kawasaki, eritema multiforme, colagenopatía, reacción post-vacunas. Y cuando hay compromiso de estado general, entonces shock séptico, sepsis, Steven Johnson, ¿no? Reacciones a medicamentos o colagenopatías, ¿no? Entonces eso es algo que nos orienta en el momento de hacer el diagnóstico. Otros hallazgos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, conjuntivitis, enantema y tos, siempre pensar en sarampión. Cuando vemos piel de lija, faringitis, afección de lengua, pensar en escarlatina, ¿no? Como hemos visto. Cuando vemos un rash maculopapuloso cefalocaudal no confluente, adenopatías retroauriculares, occipitales, cervicales, la rubeola. Cuando vemos conjuntivitis, labios agrietados, lengua de frambuesa o labios de payaso, adenopatía cervical única, edema de manos y pies, síndrome de Kawasaki. Cuando hay un fiebre seguida de rash maculopapuloso cefalocaudal y ganglios occipitales, el exantema súbito. Y cuando hay un rash maculopapuloso de mejillas, luego en tronco y acompañado de irritabilidad, el exantema infeccioso, ¿no? Entonces son cosas que, perlas que nos van a guiar en nuestro quehacer clínico cotidiano. Otros hallazgos que también nos van a ver, el dolor retroocular, mialgias, artralgias, cefalea, dolor abdominal, signos de sangrado, plaquetopenia, hemoconcentración, dengue clásico o hemorrágico. El exantema fugaz, amigdalitis membranosa, linfadenopatías, esplenomegalia, mononucleosis. Un rash de inicio maculopapuloso que evoluciona a vesículas pruriginosas y producen costras, lesiones en diferentes estadios, la varicela. Vesículas en la mucosa oral, labios, lengua, carrillos, paladar, cara lateral de dedos y manos, pies, plantas, también en genitales y glúteos, el Coxsackie 16, enterovirus 71, enfermedad mano, pie, boca, compromiso articular y hematológico, las colagenopatías, ¿no? Entonces, en estos tres últimos diapositivas, más o menos he tratado de resumir los hallazgos más importantes de cada erupción, ¿no? Entonces, eso es la última diapositiva. Colegas, compañeros de salud, espero que les ayude. Yo le voy a pasar este PowerPoint a Carlos, a ver si él lo cuelga en algún lugar o lo comparte si es que ustedes lo quieren revisar algún rato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos van a ser muy útiles el enfoque clínico que nos ha dado, sobre todo para diagnosticar en los centros de salud de todo el país. Quisiera avisarles a todos que estas presentaciones, la grabación de esta presentación va a ser compilada en una caja de herramientas que estamos elaborando. Vamos a tener, bueno, el capítulo vigente del manual de vigilancia, las fichas epidemiológicas, la herramienta en Excel para la línea de tiempo y, bueno, todos los documentos necesarios para esto.
también la presentación del doctor Jean Florou cuando nos la facilite. Quisiéramos dar espacio para algunas preguntas. No va a ser muy extenso el lapso de preguntas. Yo creo que será solo unos minutos. Respecto a la presentación, adelante. No tenemos ninguna pregunta en la sala, por favor. Puede ser por habilitando sus micrófonos o por chat escrito. Una pregunta, por favor. Adelante, doctor. Sí, las infecciones por Coxsackie que nosotros lleguemos a identificar y son evidentes, ¿es necesario que tengamos que reportar como sospecha de sarampión? En caso de que haya fiebre y un exantema maculopapular, sí se reporta, ¿no? Toda fiebre y exantema maculopapular se reporta, ¿no es cierto? Ahora, no sabemos si es Coxsackie, si es adenovirus, si es ecovirus, puede ser muchos virus. Entonces, la responsabilidad del personal de salud termina en el reporte, ¿no es cierto? Eso es lo importante que nosotros debemos consignar, ¿no? Reportar toda fiebre y exantema maculopapular. Ahora, esto con el continuo ¿no? el personal, las brigadas van a ir epidemiólogos van a ir a investigar el caso y al final se termina diagnosticando, ¿no? qué patología ha sido junto con los pediatras, infectólogos, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Ya, pues a partir de ahora. Gracias, doctor. Bueno, doctor, yo quisiera hacer una pregunta al respecto. En los casos de dengue, que usted conoce el desarrollo clínico del dengue que podría parecer sarampión. En su experiencia clínica, ¿cuál es la relación que ha encontrado en casos de dengue que tengan manifestaciones que puedan parecerse a sarampión? Sí, es buena pregunta, Carlos, y es cierto de que puede haber overlap, ¿no? Puede haber overlap entre casos de dengue. Puede haber un niño que presenta fiebre y que presenta una erupción, ¿no? Maculopapular, y que esto se confunda con sarampión. Entonces, ojo, muchas veces la única manera de hacer el diagnóstico es con la toma de la serología. ¿Ya? Eso es, clínicamente muchas veces muchos de estos casos van a ser muy parecidos. Dengue, sarampión, Zika, ¿no? Todos los otros virus que hemos visto pueden tener, ¿no? En algún paciente pueden haber incluso uno o dos virus juntos. Entonces, la única manera de llegar al diagnóstico es tomando las muestras, ¿no es cierto? Entonces, toda fiebre, erupción, hay que tomar la muestra, notificar y el equipo va a ir a hacer ya el seguimiento correspondiente. Luego de hacer el seguimiento, esta fiebre con este exantema se va a clasificar en ha sido dengue, ha sido sarampión, ha sido, qué sé yo, varicela, ha sido otra cosa, ¿ya? Muchas veces en el primer día, cuando nosotros estamos confrontados con ese paciente que tiene fiebre y exantema maculopapular, no podemos decir qué cosa es. Tenemos una sospecha, pero muchas veces la serología nos va a dar entonces el diagnóstico. Muchas gracias. Gracias, doctor. Quedó claro esos síntomas compartidos que pueden haber entre estas enfermedades que están cobrando tanta relevancia en la coyuntura actual. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Si es que no, cerraríamos la sala y bueno, terminaríamos de elaborar la caja de herramientas para todo el personal de salud en todo el territorio nacional para facilitar el proceso de diagnóstico y notificación de sarampión, sobre todo debido al caso positivo que hemos tenido ayer.
Nos sugieren que haya también una capacitación respecto al laboratorio, también lo vamos a tramitar, es posible que el siguiente jueves o la siguiente semana tengamos una capacitación por esta misma. En esta coyuntura vamos a intentar garantizar una capacitación distinta sobre temas coyunturales e importantes cada una de las semanas durante este tiempo mientras ocurra el brote, ¿no? Para los que no se han enterado, en esta sala tenemos un caso positivo de sarampión en el país y por eso estamos reforzando con capacitación. Muchísimas gracias, doctor Florú. Esperamos que haya sido de utilidad todo el conocimiento que nos ha transmitido en esta sesión. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos los colegas de salud en nuestro gran país. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Tener un año Hasta luego. con segunda dosis de vitaminas. Menor de un año. Hasta luego, muchas gracias.